creo que eso es lo que el ser humano cuando llega a cierta edad se da cuenta, y uno de joven no aprovecha las cosas tampoco. Okay. Un cine existencialista que explora, que aborda más ese ser, ese individuo como único, que permite que cada uno, tanto la señora, la pareja de la tercera edad, como el señor adulto, como los jóvenes, cada uno en su intimidad, porque de hecho nos regalan muchos momentos solos, desmaquillándose, solos, prendiendo un radio, solos, pedaleando. Son espacios para hacer una introspección muchísimo mayor de cada uno de los personajes que encarnan a un ser real, ¿sí? Y nos llevan a evaluar otras cosas, que es muy diferente este cine que yo le catalogo existencialista, pues a otro tipo de historias, ¿sí? Donde el conflicto no se centra en yo con yo, sino en yo con el entorno o con el típico obstáculo de la historia, o con el típico antagonista. Si lo analizamos aquí, el antagonista, ¿quién es? Cada uno de ellos, sus miedos, sus verdades, sus anhelos frustrados, sus proyecciones. 339 espectadores por copia, ¿ok? Tengan ese dato clave porque cuando hablemos de la parte de producción, comercialización y distribución, vamos a entender unos factores ahí que se dan. En términos de imagen, ¿qué opinan ustedes de la imagen? De una historia narrada, no netamente a blanco y negro, bueno, es una imagen desaturada, pero no es netamente blanco y negro. Si ustedes analizan, hay momentos y otros planos en que hay color muy bajo, un rojito que se vuelve un rosadito o un verde que se vuelve un oscurito, pero no es blanco y negro total. Evidentemente la película fue rodada, capturada a color. Puede ser o que en postproducción decide el autor llevarle, desaturarle, buscarle hacia el blanco y negro, o solo desaturarla, o que desde el rodaje estaba claro cómo la íbamos a montar, pero por seguridad o por estrategia de mercadeo, porque hay que pensar en mercadeo y comercialización, pudimos dejar el máster a color, ¿sí? Porque es más fácil en postproducción al color eliminarlo y quedarnos en blanco y negro, que rodar en blanco y negro y en postproducción llegar a subir el color, casi imposible, ¿sí? ¿Algún comentario sobre el color? ¿Qué puede transmitir? ¿Qué puede narrar? ¿Qué puede aportar el color? La soledad. Soledad. Sí, como ese sentimiento bajo, como en un estado de ánimo bajo, eso mismo transmite el color. Cuando narramos con esta técnica en términos de color, le estamos quitando mucho protagonismo al entorno en términos visuales, le quitamos protagonismo. Y eso nos permite acentuar la atención sobre el personaje, ¿ok? Porque el personaje tiene mucho que narrarnos, pero de una manera bastante minimalista. Si ustedes ven aquí, y corríjanme, creo que el único personaje que medianamente se altera, lo explota, es la esposa de Rafa, la esposa joven. ¡Qué torpe soy! Me corté. Pero es sutil, o sea, esto no es un asunto de violencia que llegue y tumba la puerta o golpea, son alteraciones dentro de una parsimonia tan radical que podrían pasar desapercibidas si el entorno las consume. Aquí la chica, a mí el trabajo de dirección de actores me gustó mucho, el casting me gustó muchísimo, los trabajos actorales me gustaron muchísimo, y son muy contenidas, actuaciones muy contenidas, sin exasperaciones, sin maximizaciones, muy contenidas. Pero esa contención tiene que ser ayudada por la cámara, por el entorno, ¿me hago entender? Además también porque, Jairo, entonces, si nos vamos, digamos, al cine de Lars von Trier, que también es bastante profundo en su narrativa y explora bastante al personaje, más que al entorno y su relación con el entorno, es a él con él. Pero Jairo, Lars von Trier tiene muchas películas a color, entonces ¿por qué me dices que aquí el blanco y negro era necesario, o el desaturado era necesario para poder acentuar? Porque Lars von Trier sí se ocupa un poco más del juego con la planimetría. Si ustedes analizan aquí, el primer plano, plano cerrado, plano detalle, es bastante ausente. No se usa muchísimo el primer plano o plano cerrado, plano detalle. Hay una que otra escena que lo tiene, pero si lo analizan, en general, trabajamos mucho plano general. ¿Sí lo notan? Sí. O si hay algo que no estemos de acuerdo, por favor levantan la mano y lo discutimos, que de eso se trata estos espacios, de disfrutar, de analizar. Entonces, claro,
Cuando la planimetría, la propuesta narrativa es planos más abiertos, pues eso nos aleja de una cercanía psicológica en términos de planimetría y de unas expresiones mucho más marcadas. Pero cuando el blanco y negro o el desaturado vienen a ayudar, uno dice, ok, el plano es abierto, pero me ayuda a sentir un poquito, a concentrarme más en el personaje. El personaje de Rafael vive encerrado en su enfermedad, o sea, sí, sale, visita a sus hijos, toda esta cuestión, pero él vive encerrado en esta situación, o sea, también quiere tratar de salir, no solamente de su casa, porque pues él sale de su casa, pero este ambiente lo tiene encerrado, vivir en este barrio lo tiene encerrado, vivir en su enfermedad lo tiene encerrado también, o sea, no son completamente libres estos personajes. Para nada. El deseo de la chica de conocer el mar, Y hasta ahí llegamos, no sabemos si lo conoció o no lo conoció. o sea, es el deseo de estas personas de ser libres, a pesar de que, digamos, no están en una casa, no están completamente encerrados en su casa, pero pues... Ese encierro en el que estamos, esa frustración que nos encierra, analicen ustedes cómo los entornos tienen, por ejemplo, muchas rejas. Eso no es gratuito. Hay muchas rejas, es un barrio de rejas, las puertas, las ventanas, eso no es gratuito. O sea, yo estoy seguro, no, pues es que tocó rodar en Engativá y solo están esas locaciones. No. Existen muchos barrios en Bogotá, muchos barrios en Engativá donde no hay rejas. Para mí es intencional y es diseñado. Vamos a contar la historia y que tú sientas siempre la reja aquí, la reja allá, la reja de fondo, la reja alta, la reja baja, siempre. Claro, porque eso te genera ese encierro en el que estamos. Con los encuadres en especial en la escena donde Laura antes de que se entere que está embarazada, empieza a mirar como ese infinito, ese laberinto entre espejo y espejo y espejo. Hay otra cosa. Entonces vamos a algo que cinematográficamente se llama el reencuadre o el cuadro doble. La película acude muchísimo al reencuadro o al cuadro doble. Si ustedes analizan todo el tiempo, el primer cuadro narrativo, ¿cuál es? Nuestro cuadro, el marco que nos da la cámara, ese es el primer cuadro. Y dentro de ese cuadro siempre hay cuadros. Hay un cuadro de puerta o un rectangular, pues, un cuadro, rectángulo, puertas o ventanas o marcos o espejos. ¿Sí? Cuando lo vuelvan a analizar van a sentir eso. Siempre los personajes, miren, uno podría cuadrarlos de tal manera que el personaje esté aquí en el balcón de la casa y de fondo está el barrio de la ciudad, pero tú no tendrías que sentir el balcón como un cuadro. Podrías estar en la ventana mirando y el fondo se ve, pero no tendrías, sabes que es la ventana, la insinúas o la sugieres como ventana, pero no tendrías que ver el cuadro de la ventana. ¿Me hago entender? Aquí también se hace intencional, por eso para mí la propuesta en términos fotográficos me parece muy interesante, muy profesional. No fue una fotografía al azar, ¿sí? Muchas veces o alguien me decía, no, pero es que fotografía es el claroscuro y jugar con la luz. No siempre. O sea, tanto la cámara crea fotografía con la luz que siempre va a intervenir, porque es que una cámara sin luz pues no tiene nada que capturar, ¿sí? O captura un par de rayitos de luz y ahí queda. Aquí se la jugaron más que por un contraluz o por unos contrastes, se la jugaron más por unos encuadres, y eso narra, y eso le da validez. Eso hace parte de narraciones paralelas, no tanto en términos de montajes, sino en términos dramatúrgicos. Como cada uno, cada protagonista de su edad, los chicos, los adultos y la tercera edad, cada uno, ¿qué hace en este momento? En este momento estamos hablando del cine nosotros. En este mismo instante, ¿qué está pasando en Casa de la Niña? ¿Qué está pasando en la Policía Nacional? ¿Qué está pasando abajo en la recepción? ¿Sí? Y eso me parece también muy interesante, porque nos muestra, todo el tiempo nos está llevando el día a día de los jóvenes, el día a día de los adultos y el día a día de la tercera edad. Cada uno como va viviendo su propio karma, su propia tragedia, su propia frustración. Se utiliza mucho el picado, hay una mirada, el picado genera una mirada más desde arriba, desde aquí de lo que está pasando allá. Lo utilizan bastante. Eso permite obviamente también crearnos como espectadores, darnos una posición más desde afuera y ver lo que les pasa, que si nos dan una cámara más a nivel donde lo que estamos mirando acá. No es una historia de plano contra plano o criss-cross. Si ven ustedes, no sé si les hizo falta cuando la chica le dice que está embarazada, no sé si les hizo falta ver el plano del chico cuando le dice es mío. ¿Recuerdan que él nunca dio el rostro? ¿A alguien le hizo falta ese plano? ¿Saben por qué? Nosotros venimos de una educación latinoamericana más de la televisión
que adopta una narrativa más de la radio, donde todo es dicho. La televisión, a diferencia del cine, lo que busca es todo decirte. La cinematografía busca un poco más transmitirte, insinuarte y sugerirte, que decírtelo tan directamente. A este nivel narrativo en que va la película, a mí tampoco me hizo falta el típico lo típico sería el contraplano del man diciéndole, ¿es mío? De hecho, no sé si el man es mío. ¿Es mío? No sé si era un cínico, un relajado, un asustado. No, porque lo que nos interesaba ahí era ella. Y nos quedamos siempre con Laura, ¿sí? Que me parece que tiene una contención emocional muy interesante. Ahí trabajaba ella. Si me voy al contraplano, posiblemente nivelo las cargas, nos ponemos de parte del chico. No hizo falta. La historia va en un nivel en ese momento donde definitivamente ya no me importa tanto lo que digas o cómo lo digas. Lo que me importa es cómo lo sientes. Aquí, más que si al chico era o no era mío, era ella cómo lo iba a recibir. Ven cuando Rafael ya al final está en la ventana, que empieza a llorar. El típico plano, y más hacia la televisión, es limpia el plano, hey, bájame la mano un poquito que no te veo la boca ni los ojos. Eso sería el típico plano, y hay que verlo y dibujadísimo. No, a ese nivel del relato ya no hace falta verlo, con solo escucharlo, ya lo hemos visto mucho, con solo escucharlo se convierte en algo más sugerido e insinuado que mostrado, y se hace mucho más rico, se hace mucho más el deguste. La mayoría de productos que están hechos para el mercado no necesariamente les va bien en la crítica, ¿no? Claro, de pronto técnicamente sí, pero les falta como magia, les falta fondo, ¿sí? Entonces es eso más en términos independientes, como decir, yo escribo una historia y la quiero crear de esta manera, la quiero mostrar de esta manera. Claro. Entonces funciona más en cuanto a inclusive, nosotros podríamos hacer un cine mal llamado independiente aquí en Latinoamérica, muy comercial, ¿ven? Muy comercial, pero tengo unos parámetros propios, autónomos, no estoy dependiendo de una industria, ni una industria en producción, ni en distribución, ni en exhibición, también es independiente, entonces por eso no encuadra. Eso lo podríamos llamar más un cine de autor, ¿sí? Podríamos llamarlo tal vez un cinearte, ¿sí? Pero es que en esencia pues todo el cine termina siendo un arte. El simple hecho de montar una cámara, capturar una información ya se vuelve arte, y más en Latinoamérica o en Colombia, donde los recursos son tan precarios, cualquier cosa que haces pues la terminas convirtiendo en arte, ¿ok? Pero el producto no encaja dentro de unos rangos y unos esquemas comerciales. Y finalmente, yo también entiendo el exhibidor y el distribuidor, montan un negocio pues para crecer, no para quebrar. Y al final del ejercicio, ¿quién decide si se ve o no se ve la película? ¿Quién? El espectador. Al final es el espectador el que decide qué película veo. Y si 1 millón de espectadores vienen a ver una película de 90 minutos ponchando una chimenea y no pasa, pues la película fue un éxito. 90 minutos ponchando una chimenea, y si 1 millón pagan, fue un hit. Entonces alguien va a hacer 90 minutos de una cascada y luego alguien hará 90 minutos de una bicicleta. Es el público finalmente el que decide. Y hay unas tendencias de consumo que el distribuidor y el exhibidor no pueden ignorar. Pero entonces, para yo no llegar a encontrarme con distribuidor y exhibidor y chocar porque mi película no encaja en esos esquemas comerciales, me la debo pensar desde el guión. Me la debo pensar desde que empiezo a construir un guión, qué tipo de historia voy a contar. Una historia que a mí me interese contar, que a mí me guste solo para mí y para mi círculo social, o una historia que al máximo común denominador del mercado le funcione. Es una odisea. Es una odisea porque empiezas a encontrar muchos tropiezos, muchos obstáculos. Entonces, cuando vamos a esta película, que repito, a mí me agrada mucho, me gustó, la verdad es que me gustó bastante, pues no encaja porque no tiene de pronto la planimetría convencional, el plano contra plano, el criss-cross, porque a lo mejor el blanco y negro ya devela, o el desaturado ya devela una decadencia emocional, que el señor que va una vez al año a ver cine y se gasta 80.000 pesos no se para el lujo de experimentar con la película, tiene que entrar muy a la fija porque llevó a su esposa, a sus 2 o 3 hijos, y eso es un billete.
porque es la comida, el refresco, es el transporte, la entrada al cine. Y hay mucha gente que si va una vez al cine al año, se puede dar por bien servida. Hay otros que pueden ir muchísimo más. Pero ese espectador es el que suma, porque ese espectador, el esposo y los dos hijos, son 4 espectadores facturando a la película. ¿Ok? Entonces cuando el exhibidor la ve y dice, oiga, está bonita, está chévere, no, sin duda alguna, pero no encaja en unos marcos comerciales que tiene por lo menos Colombia. Sin embargo, dale, tomamos 2 copias allí, 2 copias allá, 2 allí y 1 allí. 7. Con 7 copias en 7 salas es muy difícil recaudar mucho dinero, es una taquilla full. Digamos, cuando Dago lanza sus películas como El Paseo, que ha superado el 1,5 millones de espectadores, pues no los ha superado solo porque la gente le guste, es porque hay una oferta para suplir a esa demanda. Hay 80 copias y hasta mucho más de 100 copias para alimentar.